Hola chicos, bienvenidos a Introducción a la Programación FIQ de la Universidad Nacional de Ingeniería. Mi nombre es José Rocha y en base al libro Métodos numéricos para ingenieros, el capítulo 12, Ecuaciones algebraicas lineales, ejercicio 12.12, vamos a resolverlo. Tenemos los objetivos que dice resolver algoritmos de los diferentes procesos que se dan en la ingeniería química, utilizar el programador más eficiente para una mayor optimización, identificar el tipo de proceso a realizar y comprensión del mismo. Entonces, en base a esos objetivos, nosotros vamos a realizar el ejercicio que dice lo siguiente. La figura P12.12 ilustra un proceso de intercambio químico que consiste en una serie de reactores en los que un gas que fluye de izquierda a derecha pasa por un líquido que fluye de derecha a izquierda. La transferencia de un producto químico del gas al líquido ocurre a una tasa proporcional a la diferencia entre las concentraciones del gas y el líquido en cada reactor. En estado estacionario estable, el balance de masa para el primer reactor se puede escribir para el gas así. Tenemos el balance del primer reactor, en este caso la primera ecuación, con respecto al gas. Y para el líquido tenemos la ecuación donde QG y QL son tasas de flujo del gas y el líquido, que esta es la velocidad del fluido en metros cúbicos sobre minuto. Entonces, respectivamente, y de tasa de intercambio gas líquido, que en este caso hace la función de catalizador. Es posible escribir otros balances similares para los demás reactores. Nos están preguntando una posibilidad. Entonces, resuelva para las concentraciones con los siguientes valores dados. Nos dan los valores que es QG, este QG, que son las velocidades del fluido, o digámosle son las tasas del flujo del gas, en este caso, es para cada concentración, o sea, para cada reactor. Entonces tenemos 5 en este caso, y QL para cada reactor del líquido. Y D, que es 0.8, que en este caso es el catalizador, la sustancia que nos permite realizar el intercambio en este caso. Entonces tenemos L6, que es la concentración del líquido cuando se ingresa, y la concentración del gas cuando se ingresa. Tenemos esta. Entonces nos piden determinar las concentraciones que hay en cada reactor. Tenemos 10 reactores. Entonces más adelante vamos a ver cómo se puede resolver. Antes de realizar el ejercicio, primero hay que comprender de qué trata. Entonces, en este caso, diseño de reactores en base al reactor. ¿Qué me va a entender esto? Primero, ¿en qué consiste o de qué trata el diseño de reactores? Pues el propósito específico es llevar de reactivos a productos de la forma más eficiente posible. El diseñar estos tipos de reactores químicos tiene una mayor posibilidad de que estos productos se lleven a cabo y la interacción que hay entre ellos, entre el sistema, en este caso gas y líquido, porque esta disciplina junto a las diferentes operaciones de separación que existen son las que establecen a la ingeniería química como una rama independiente de la ingeniería, caracterizándonos por hacer este tipo de diseño de reactores. En base al reactor, nuestro ejercicio nos indica que está en estado estacionario constante. ¿Esto qué quiere decir? Que el reactor tiene un flujo, que no hay ninguna alteración dentro del sistema que permita, que esté en contra de que esta permanencia o de la constancia que se está dando en el flujo intervenga, ya sea cualquier tipo de impureza que se esté dando que pueda afectar el sistema. En este caso podemos decir, si las entradas son iguales a la salida, la acumulación es cero y la masa permanece constante.
para esta condición estable o en estado estacionario. Es lo mismo. La ecuación se expresa como entrada va a ser igual a salida. O sea que como es un flujo que está interactuando constantemente, va a ser la misma cantidad en este caso. Lo único que, como nos piden las concentraciones en nuestro ejercicio, las concentraciones varían. Pero acuérdense que la velocidad que se está dando, en este caso la velocidad del fluido, en cada reactor tiene la misma potencia. Entonces, primero dice, emplea la conservación de la masa para determinar las concentraciones en estado estacionario de un sistema de reactores conectados. Esto quiere decir de que está habiendo una interacción y una conservación de la masa, que lo mismo que entra va a ser lo mismo que sale. Entonces, podemos decir que los reactores químicos tienen muchas clasificaciones. En este caso nos vamos a enfocar en una que son las fases presentes. En este caso tenemos los reactores homogéneos que se encuentran en la misma fase y los reactores heterogéneos se presentan varias fases y presencia de catalizadores, que es el punto que quiero llegar. Que podemos decir que el catalizador es una sustancia que encontrándose presente en un determinado o una determinada reacción o tipo de reacción provoca variaciones de velocidad sin que sea consumida durante el transcurso del proceso reactivo. O sea que esta sustancia no va a ser consumida y no va a afectar al momento de estar intercambiando, en este caso, el gas, el líquido. Y también podemos decir de que hay dos tipos de reacciones. Están las reacciones positivas y las reacciones negativas. Las positivas son las que incrementan la velocidad de la reacción, son las que quizás mayormente se utilizan en los tipos de reacciones porque uno trata de optimizar el tiempo, pero en otras es necesario utilizar un catalizador negativo, que también son llamados inhibidores, que son los que disminuyen la velocidad de reacción. Y también podemos hablar de lo que anteriormente habíamos dicho, el estado estacionario, que esto está ligado en sí al tipo de reactor heterogéneo. En este caso, ¿por qué? En esta clasificación se clasifica según la forma en que opera. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de el estado estacionario, que lo que trata de hacer es que el flujo de alimentos o de alimentación que sale, en este caso podemos hablar de alimentos, y salida es uniforme y hay una agitación, o en este caso hay una interacción permanente, podemos decir, y que el estado estacionario está enfocado en que no hay acumulaciones dentro del reactor. En estas condiciones desaparece el término de dependencia con la variable del tiempo. Entonces, como todos los puntos del reactor tienen igual composición y propiedades de volumen de control para realizar el balance de masa en todo el reactor en estado estacionario. Queda entonces, como anteriormente habíamos dicho, entradas será igual a salida, más la desaparición por reacción. Podemos decir eso también, que hay una desaparición por reacción a la hora de interactuar. Es decir, que el estado estacionario es un reactor continuo. En este caso, está dentro o de la parte del reactor heterogéneo, reactores heterogéneos, donde constantemente entran los reactivos, así como salen productos sin detenerse. Entonces hay una interacción constante en estas partes en donde a cada instante se introduce alimento fresco o algún tipo de gas o algún tipo de líquido que está interactuando constantemente y no va a afectar para nada. Ok, mediante la ecuación que nos habían dado al inicio, de tanto del gas como el líquido, vamos a tratar de encontrar las otras ecuaciones tanto para CG2, CG3, CG4, CG5, CL4, CL5, CL3 y así sucesivamente. Entonces tenemos que hacer una interacción de cada ecuación para poder hacer o utilizar una ecuación matemática. Entonces tenemos que QG CG0 menos QG CG1 más T, entre paréntesis CL1 menos CG1 va a ser igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación, en donde
sale de aquí. Entonces tenemos CG0, esto que siempre va a ser parte de cada reactor, que es QG. Tenemos CG1, que es la diferencia. Aquí tengo los cálculos en donde vamos a presenciar mejor. Tenemos que vamos a iniciar con el primer reactor gas. Tenés QG CG0 menos QG CG1 más D, de paréntesis CL1 menos CG1 igual a 0. Entonces, determinamos los valores de Q nos habían dado. Q tenía un valor de 2, QL tenía un valor de 1, D tenía un valor de 0.8 y CG0 tenía un valor de 100 y CL6 tiene un valor de 20. Entonces, con eso nosotros vamos a resolver y encontrar las otras ecuaciones para cada reactor. En este caso tenemos 2 y CG0 que vale 100, lo multiplicamos y nos da 200, menos QG, que va a ser siempre constante en cada reactor, y CG1, que no sabemos cuál es el valor, más 0.8, que es la constante. En este caso, este multiplica a este y este multiplica al otro, y nos va a quedar esta ecuación. Entonces, despejamos el valor donde no tenemos incógnita. En este caso, el 200 pasa a restar al otro lado después del igual, y tenemos nuestra primera ecuación. Entonces, ¿qué pasa con la otra? Tenemos QG CG1 menos QG CG2. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí empezó de G0 a G1. Entonces, esta interacción que ocurre es esto. Lo que vemos aquí es una resta. Le restamos este a este, al segundo, porque va en dirección para allá. Entonces, venimos y le restamos el segundo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? En la interacción que hay entre el flujo de QGCG2, esa interacción, ¿cuánto es el valor que va a dar? Es D, que es 0.8. Aquí tenemos el valor de este, perdón, 2CG1 menos 2CG2. Tenemos el valor porque esto es constante en ambos, y aquí 0.8. Y CL2 menos CG2 no tienen valor. Entonces, esa interacción es la que ocurre aquí. Como el flujo va para allá, o sea, tenemos que va en dirección de izquierda a derecha. Entonces, venimos y decimos que CL2 menos CG1. CL2 menos CG1, entonces interactúa con esto. Hay una interacción aquí y así sucesivamente sucede con los otros. Va habiendo una interacción, le restamos G2 menos G3, tenemos este le restamos a este, después este, le restamos a este y este, le restamos a este. Igual pasa aquí, tenemos que, vamos al quinto para que vean, tenemos CG5, la interacción que hace con el líquido, y Cl5. Entonces eso queda así, Cl5 menos G5. Entonces tenemos Cl5 menos Cg5. Igual sucede en el caso del líquido. Tenemos que, en el primero, Cl2 menos Cl2 menos Cl1. Acuérdense que este tiene valor de 1, el Q tiene el valor de 1, aquí tiene el valor de 1, entonces no se pone. Y tenemos Cl1 menos Cl2, en este caso. Pero es al contrario, es Cl2 menos Cl1, como viene inverso para este lado, entonces le vamos a restar el mayor. Restamos el del segundo al primero, en este caso. Igual sucede con los otros, le restamos G1 a Cl1, le restamos este a este. Hay una interacción porque estamos hablando en base al líquido. Y así sucesivamente sucede con los otros. Y determinamos las ecuaciones para cada uno. Entonces, estos son análisis numéricos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 de aquí tenemos 10 ecuaciones, en el cual nosotros tenemos que ingresarle una matriz. Este es lo que sucede en este caso para poder identificar nuestras variables, la interacción que hay tanto en la parte del gas con el gas y la interacción que hay en la parte del gas con el líquido, que es lo que le va restando
si se fijan bien en las ecuaciones, podrán identificar o tener una mejor expectativa de cómo se realizaron los cálculos. Entonces, ahora vamos al área de aplicación de la ingeniería química. ¿Qué podemos decir en esto? En la área de ingeniería química es muy extensa y la producción de ácidos carboxílicos deriva de la oxidación del aceite vegetal en dos pasos: hidroxilación. Entonces, estas son algunas de las áreas en las cuales se puede realizar este tipo de reacciones, y que siempre los ingenieros químicos van a estar interactuando con todo esto. Podemos tener la absorción de dióxido de nitrógeno y de óxido de azufre. Entonces, la eliminación de CO2 mediante absorción en disoluciones alcalinas, y así sucesivamente tenemos con los otros. También el aire en condiciones de baja temperatura y catalizadores líquidos. Aquí podemos ver que también se toma en cuenta el catalizador cuando tenemos aire en condiciones de temperatura baja y necesitamos un catalizador para el líquido. Y también podemos hablar de los fundamentos físicos, que aquí es la parte donde había omitido al inicio: físicos, químicos, microbiológicos del problema. Entonces, el diseño del reactor gas líquido se toma en cuenta la temperatura, la presión de la reacción. Entonces, están interactuando muchas variables físicas, en este caso, que están en constante trabajo para tener un equilibrio exacto entre el gas y el líquido. Y también se tiene que asegurar un área de contacto adecuado entre las dos fases. Entonces, esta área de contacto está dada por nosotros habíamos dicho, la tasa de intercambio de gas líquido, que es el catalizador, que esto nos ayudará en sí a que tenga una mayor eficiencia y no haya problemas. Se clasifica como una reacción heterogénea. ¿Por qué? En este tipo de reacciones hay varias fases, aunque también se puede decir que la reacción química es homogénea, teniendo lugar en la fase líquida, que es lo más corriente, pero solo en esa fase hay una reacción homogénea, porque puede hacer un líquido que está compuesto por otro elemento o tiene otra sustancia. En este caso podemos decir la leche, que es homogénea, que en sí el líquido hay una interacción. Entonces, también en la fase gaseosa o rara vez en ambas sucede este tipo de interacciones, pero lo más común es que la interacción homogénea siempre se dé en el caso de los líquidos, y las impurezas que pueda contaminar el líquido al momento de transportarlo. Entonces, si nosotros tenemos un líquido, pueden haber bacterias o organismos microbiológicos que nosotros no podemos identificar a simple vista, sino que por medio de análisis, cuando quizás esté en un tanque, nosotros saquemos una muestra y podamos llevar al laboratorio, y puede haber una alteración, inclusive en este caso vamos a decir la leche, puede haber una alteración en el cual afecte el proceso, que son especificaciones o parámetros que siempre se deben de tomar en cuenta a la hora de recibir algún producto líquido, o inclusive el gas, si trae otro tipo de sustancia que pueda afectar el proceso. ¿Qué más podemos decir? La explicación del funcionamiento del algoritmo usado para resolver el problema. Esta explicación nosotros la podemos realizar al momento de ejecutar el algoritmo. Voy a ir explicando acerca de eso, pero primero, antes de nosotros hacer una explicación del funcionamiento del algoritmo, tenemos que tener en claro qué es lo que vamos a aplicar. Fundamentos matemáticos del método numérico empleado para resolver el problema. En este caso yo voy a resolverlo de dos maneras: uno por el método de eliminación gaussiana y el otro por el método de Gauss-Seidel. Entonces, el método de eliminación gaussiana, en forma general, este método propone la eliminación progresiva de variables en el sistema de ecuaciones hasta tener solo una ecuación con una incógnita. Una vez resuelto esta, se procede por sustitución regresiva hasta obtener los valores de todas las variables. En este caso, se complica más realizar o determinar las variables específicas que nosotros requerimos, porque lo que nos amplía es el proceso, o sea, no tiene una eficiencia o una optimización de tiempo que nos permita poder realizar un proceso más rápido. Entonces, tenemos el método Gauss-Seidel, en el cual es un procedimiento iterativo. En este caso vamos a hablar más adelante un poco de la iteración,
para hallar soluciones aproximadas a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales con una precisión arbitrariamente elegida. O sea que son precisiones que arbitrariamente el sistema, cuando nosotros vamos a correr el programa, los elige, y el método se aplica a matrices cuadradas con elementos no nulos en sus diagonales. En este caso, nosotros es una matriz 10 por 10 que vamos a utilizar para poder resolver el problema. Y se aplica a matrices cuadradas, como hemos dicho, con elementos no nulos en sus diagonales. Y la convergencia se garantiza si la matriz es diagonalmente dominante, que es uno de los resultados que nosotros vamos a obtener porque la matriz es totalmente diagonalmente dominante, perdón. Ahora, antes de iniciar, podemos decir la diferencia entre cada método. El método de Gauss-Seidel no es un procedimiento paralelo, entonces, mientras que el de Gauss-Jordan sí lo es. También es la razón de que el método de Gauss-Seidel tenga una convergencia más rápida en menos pasos que el método de Jordan. El método de Jordan también es gaussiano, es lo mismo. Entonces, podemos identificar rápidamente de que puede realizar la convergencia Gauss-Seidel de una manera más eficiente, en menos pasos, no necesita tantos procesos para poder llegar a los resultados de las incógnitas o las variables que nosotros queremos determinar. En este caso, para una mayor apreciación, de las hojas, porque con respecto a esto vamos a resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, esta es una de las cosas un poquito más tediosas de resolver, porque nosotros al despejar nuestras ecuaciones, estas son nuestras ecuaciones finales, 1, 2, 3, 4, 5, del primer reactor, segundo reactor hasta el quinto reactor, pero del gas. Y resolvemos por aparte la otra ecuación, porque nos dan dos ecuaciones, tanto para el líquido y tanto para el gas, y resolvemos el primer reactor, segundo reactor, tercero hasta el quinto, pero del líquido. Entonces, aquí viene la parte en donde nosotros vamos a jugar cómo ordenar. Y eso va con respecto a la interacción que se está dando. Entonces, ¿con cuál inicia? Si nosotros nos vamos al flujo, inicia con CG1, después viene CL1, CG2, CL2, CG3, CL3, hasta llegar a CL5. Si nosotros nos fijamos en uno de los valores, perdón, en una de las ecuaciones, terminamos con la ecuación del quinto reactor, pero del líquido, que es menos 8 más 0.8 es igual a menos 20. Entonces, aquí está 0.8 menos 1.8, que así sucesivamente, menos 9.8 porque C es 5. Acuérdense que aquí es C, G1, CL1, CG2, hasta llegar. Aquí tenemos el CG5, que es 0.8. Entonces, nos vamos aquí, CG5 es 0.8 y menos 1.8 es CL5, que es la concentración del líquido, que es esta, menos 9.8. Ahora, ¿qué son estos que va después del igual? 0, 0, 0, aquí es 200, aquí es 0, 0, aquí menos 20. Esos son los valores que van después del sistema de ecuaciones 10 por 10. Entonces, por eliminación de Gauss, nosotros vamos a tomar en cuenta, pero por el método de Gauss-Seidel no lo vamos a tomar en cuenta, vamos a hacer otra matriz. Por eso lo vamos a hacer primero en MATLAB, la eliminación gaussiana o Gauss-Jordan, y el método de Gauss-Seidel lo vamos a hacer por MATLAB, para que vean la diferencia y la eficiencia que tiene el programa. Entonces, nosotros tenemos nuestras ecuaciones, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a tomar en cuenta, lo que va después del igual, lo vamos a tomar en cuenta a la hora de hacerlo en PCIN. Pero a la hora de hacerlo en MATLAB no lo vamos a tomar en cuenta, sino que lo vamos a tomar como una matriz aparte. Entonces, vamos a resolver el problema y tenemos esto. Tenemos eliminación Gauss o eliminación gaussiana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero nosotros le damos la dimensión, matriz 10 por 11. Aquí tomamos en cuenta lo que anteriormente había dicho, tomamos en cuenta los valores que están después del igual. O sea que vamos a hacer una matriz 10 por 11. Entonces le tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10. En este caso tenemos 10, pero
En el caso de las columnas tenemos 11. Entonces, porque tomamos los valores que le pertenecen al igual, que sería una matriz aparte, pero como les había mencionado, lo vamos a tomar como una matriz general. Entonces, lo tomamos en cuenta si vemos primero, escribimos los valores de la primera ecuación, le puse de variable a cada uno para diferenciarlo hasta la j, que son 10, que son las 10 matrices que yo necesito hacer para poder resolverlo. Una matriz, tenemos la dimensión, se tomará en cuenta otra matriz que es la que resulta después del igual. Esta matriz es la que se va a tomar en cuenta aquí. O sea, vamos a tomarla como que está dentro de la incógnita, o sea, que me lo va a tirar el valor. Pero el problema de esto es que a la hora de nosotros resolver esta matriz, nosotros en realidad necesitamos encontrar los de las variables. Pongámosle esta que es una matriz A y lo que está después del igual es una matriz B, pero la estamos incluyendo en A. Sí va a afectar, cierto margen de error va a haber, pero en el caso de a la hora de realizarlo en MATLAB lo vamos a hacer diferente porque es una de las eficiencias que tiene MATLAB. Entonces nosotros nos vamos y ponemos a escribir a todo para cada variable. Entonces le damos el valor y aquí vamos a ordenar una matriz. Primero vamos a hacerlo con la primera matriz y le vamos a juntar el valor hasta el 11, que son las columnas que necesito o las columnas que tengo, que son estos valores que se van a ingresar, que son los que están después del igual. Entonces para B tenemos esto mismo, una matriz todo hasta llegar a la J, que es la matriz 10 por 10, 10 por 11, perdón, en este caso. Entonces la dimensión la volvemos a reiterar que es 10 por 11. Ya sabemos la dimensión. Algo que omití es que se realiza una matriz para cada fila para así poder obtener los valores establecidos. Es una de los comentarios que se puede dejar para especificar a la persona que quizás pueda resolver este ejercicio y lo mejor mejorarlo. Entonces tenemos la dimensión de orden 10 en este caso porque voy a tomar solo en cuenta la matriz A. Aquí estoy omitiendo eso y ahora van las condiciones. En este caso nosotros le podemos decir a esto iteraciones porque es una iteración lo que vamos a hacer, pero aquí no se mira tan reflejado. Entonces decimos que J, cualquier incógnita, que J va a ser la columna y va a ser la fila. Entonces igual hasta orden más 1 porque tenemos 10 más 1 con paso 1 a hacer y para ahí tenemos otra condición que es fin para porque es una línea, son condiciones dentro, o son estructuras dentro del mismo un para general, y dentro de ese para general nosotros vamos a ingresar otro para general, en donde nosotros vamos a tomar en cuenta la matriz para poder resolverla y poder obtener un valor. Entonces tenemos si I es mayor que J, entonces dividir los elementos de la matriz. Entonces la división de la matriz va a ser igual a matriz IJ, que es la columna, perdón, la fila y la columna, entre la matriz JJ, que en este caso sería columna a columna. Entonces, porque lo que necesito son los valores de las incógnitas, por eso se pone esa parte. Y para acá igual 1 hasta orden más 1 con paso 1, que es una de las condiciones que nosotros tenemos de tomar en cuenta a la hora de realizar una matriz. Igual ahora vamos para el orden I. Este es para el orden J. Ahora vamos para el orden I. Entonces para I hasta 1 con paso menos 1, porque ya estamos tomando en cuenta el paso que se va a dar a la hora de nosotros incrementar un valor. Y suma igual a 0. Para J igual a I más J, entonces ya está tomando en cuenta J. Aquí está dando otra condición que J ya no va a ser igual a I más 1, ya no es como aquí, que J va a ser, si I es mayor que J, en donde I va a ser igual a 1. Entonces ya toma el valor de I de la primera condición, en este caso estructura para, va a ser igual a J para tomarlo en cuenta con paso con orden, hasta orden con paso 1. Entonces suma, entonces esto es cualquier valor, nosotros le podemos poner, en este caso es suma, más igual suma. Como suma es igual a 0, no va a haber la alteración, entonces no
no me va a afectar. Más matriz y J, que es la matriz que nosotros tenemos en la primera, por KJ. Entonces, eso le damos al fin para obtener los valores de la variable. Entonces, nos va a dar los valores de la variable con respecto al orden. Entonces, nosotros estructuramos la matriz en base a I más orden más 1, porque es lo que nosotros requerimos, y lo que hace esto es no afectar a la matriz en sí, para no ir incrementando más valores o no ir quitando valores para seguir la estructura como estarlo haciendo mecánicamente. Entonces, menos la suma sobre, aquí es matriz I por I para tomar los valores de la fila en este caso. Entonces, fin para mostrar los valores de las variables. Entonces, mostrar los valores de las variables para ir hasta orden con paso 1. Escribir X y igual a X sub I, que es con respecto a los valores que nosotros vamos a dar, y son estos. Como es una matriz demasiado extensa y estar poniendo todos estos valores que están aquí, yo tengo que ingresar todos estos valores. Entonces, aquí es menos 8 menos 2.8, 0.8, 0.000000000 hasta menos 200 en este caso, porque estamos tomando en cuenta lo que anteriormente había dicho. Estamos tomando en cuenta este 200, o sea, estamos haciendo un anexo a la matriz, por eso es que 11 por 10 por 11, y nosotros si venimos, tenemos los resultados que x sub 1 va a ser igual a 71.73, x sub 2, x sub 3, x sub 4, que es G1, CG1, CL1, CG2, CL2 y así sucesivamente hasta llegar a CL5, que es la concentración del líquido, y la concentración del líquido inicial y la concentración del líquido final. Entonces, nosotros para en cuestión de tiempo, nosotros vemos aquí que estamos ingresando cada valor, o sea, para cada variable, en base a la matriz que tenemos aquí. En base a esta matriz, nosotros estamos agregando así, de manera fila, menos 8.08, menos 2.08, después sigue 0.8. Entonces vamos a llegar hasta la parte de arriba para que se aprecie mejor el orden en que se está anexando. Entonces nos tomamos aquí en cuenta esto. Entonces aquí está esto, menos 2.8, después 0.8, después 0.000 hasta menos 200, porque estamos hablando de manera lineal. Es una línea. Entonces de aquí me lo estructuré de otra manera, pero eso no altera la ecuación. Entonces a la hora de obtener esos resultados nosotros podemos ver o se reflejen, ¿sí?, cómo es el proceso extenso por eliminación gaussiana y qué tan preciso es, ¿no? Entonces, una manera más fácil de poder resolver estos ejercicios, miramos la complejidad que se pudo presenciar en PSEIN a la hora de hacerlo de eliminación gaussiana. Entonces, en MATLAB lo hice por el método Gauss-Seidel, que lo que me permite es integrar la matriz de una manera una expectativa mejor, en donde puedo identificar en sí los valores de cada fila. En este caso, de aquí para acá, después de los dos puntos, antes de los dos puntos termina, punto y coma, termina mi primera fila, después sigue la segunda fila, la tercera fila, hasta llegar. Pero en este caso, ahí tengo dos matrices, en donde esta matriz A son las que yo necesito porque son las concentraciones, porque son 10 concentraciones. Esto no me afecta tanto bueno, sí me afecta a la hora de poder resolver el sistema de ecuaciones. Como en el anterior hubiera un margen de errores muy grande. Entonces, en este caso, toma en cuenta que A, como A es pentadiagonal, el sistema se puede resolver utilizando una versión modificada que es Gauss, como he mencionado, el método Gauss-Seidel, que lo que demuestra es que hay otra forma de estimar las concentraciones desconocidas y que demostrará la convergencia porque A es diagonalmente dominante. Entonces aquí sí me va a mostrar la convergencia, porque como es dominante, la convergencia se va a dar. Entonces X es igual a 0, entonces esto me hace una matriz de muchos ceros, porque tomamos en cuenta de que hay muchos ceros aquí. Entonces 0 me toma la matriz de 10,1, entonces por cada fila me va a ir incrementando, bueno, me va a tomar en cuenta los valores de 0 que hay. Entonces ahora
EA va a ser igual a X dos puntos, perdón, punto y coma, en donde nosotros decimos que EA, cuando nos vamos a esta parte de aquí, max A, yo la voy a utilizar. ¿Por qué? Porque si A es una matriz, max EA es un vector de fila que contiene el valor máximo de cada columna, o sea que me va a calcular los elementos más grandes de cada fila, o sea, esos elementos que va incrementando. En el caso de B, cuando nosotros veamos, es el incremento que se va dando a la hora de nosotros tomar los valores. Entonces, cuando nosotros realizamos la matriz por aparte, la matriz general en este caso, esta matriz me va a dar los valores exactos de las concentraciones, pero esta me va a dar el incremento que se va dando en cada fila. Por eso es que se toma en cuenta en este caso. Y también podemos decir de que, tomar otra parte, de que esta parte, esta prequita que tenemos aquí con n, lo que hace es, o sea, la división de la matriz, de cada matriz a la hora de nosotros ir incrementando. Y tomando en cuenta que esta parte de ABS lo que hace es que devuelve el valor absoluto de cada elemento de la matriz, o sea, si X es compleja, en este caso ABC y toda esta parte de aquí, que X sub Y, tomando en cuenta que Y igual a 1, este incremento es el que se va dando en cada fila. Si yo pongo, lo que yo quiero es que, perdón, aquí de K igual a 1, 2.15, me va a hacer un incremento en la parte de las columnas y aquí me va a hacer un incremento en las partes de la fila. Entonces, a la hora de nosotros resolver esto, ABC lo que hace es que devuelve la magnitud del complejo. Continúa una llamada a la función siguiente, en este caso es f', que esta es la función siguiente. O sea, es el llamado que hace para poder seguir realizando su ecuación, perdón, sus resultados para poder darle. Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros venimos y ejecutamos, no hay necesidad de meter ningún cálculo, simplemente lo ejecuta. Y podemos observar que en este caso, en la parte de la línea, en donde, aquí, de tiras. Estamos hablando de un sistema de ecuación 10 por 10, entonces ahí se pasó. Entonces, en ese caso y tomamos en cuenta que son la parte de la fila y tenemos 10 filas porque es 10 por 10. Entonces, en el caso de las columnas, para una mayor exactitud, yo puedo ir incrementando los valores. Entonces, si yo vengo, este es mi valor que yo necesito. Esta es el valor máximo del incremento que se va dando en cada fila. Estos que están aquí, si nosotros vemos comenzando desde 1 es el incremento que se va dando en cada fila de aquí para acá. Estos ceros, pero estos son los valores de las aproximaciones, porque lo que hace la iteración es que te da una aproximación. Este método, por eso es que es como autocorrectivo, que la precisión de la respuesta está dada por la distancia entre el último valor calculado y la respuesta esperada. Este es el error del truncamiento, que en este caso nosotros podemos ver. Y también podemos decir que es lo que hace que en cada ciclo nosotros podamos ver que el valor anterior formula la iteración, que en este caso son estos, las iteraciones, la iteración y da el valor mejorado. Y ese valor mejorado hace una iteración al valor anterior. Entonces es un ciclo que se va repitiendo y este ciclo permite una mayor eficiencia para tener una aproximación más exacta a los valores. En este caso llegó a los valores. Nosotros veíamos en el principio una concentración, teníamos 71.42. Nosotros podemos comparar, mirábamos la super diferencia que existe. Entonces, aquí puede haber un margen de error. Entonces, aquí se presencia de esta mejor manera cómo los valores me lo va dando en base a las concentraciones que yo necesito. Entonces, este es un método, el método Gauss-Seidel es más eficiente a la hora de nosotros realizar cualquier algoritmo que tenga, perdón, o cualquier sistema de reactores que tenga bastantes ecuaciones y que sea generalmente cerrada. O sea, en el sentido de que sea 4x4, 3x3, entonces él te va tomando en cuenta todo ese tipo de sistema de ecuaciones. Entonces, con esto podemos decir de que
hemos concluido la parte del algoritmo y vamos a la conclusión, en donde tenemos primero la discusión, el análisis y discusión de resultados. Entonces aquí tenemos lo que le había dicho, los valores de cada concentración en base a los resultados que nosotros tenemos. Aquí tenemos los resultados obtenidos después de realizar varias iteraciones en cada ciclo. Para que la respuesta esté más cerca del resultado, se busca la fórmula debe converger. La fórmula siempre debe converger en este caso, para que llegue a un punto en que me dé el valor exacto en este caso. Y aquí nosotros podemos ver que el valor anterior siempre se formula la iteración, el valor mejorado, y me da la iteración y ese regresa al valor anterior. Entonces, ese ciclo que se denomina iteración, si la fórmula converge, entonces esa iteración, la respuesta dará una aproximación pues al resultado buscado. Entonces esto depende ya exactamente si se puede acercar a ella tanto como le permita la aritmética de la computadora, en este caso del dispositivo, para que sea más eficiente el cálculo. Entonces, también tenemos la conclusión: en los procesos industriales es necesario llevar a cabo una reacción entre gas y líquido, porque nos permite obtener un determinado producto con el reto de separar componentes de dicho mezclado. Entonces, en este caso nosotros pudimos presenciar que obtuvimos los resultados requeridos de cada concentración. Entonces, nosotros estos métodos que utilizamos matemáticos podemos encontrar o podemos determinar ciertas concentraciones o lo que está pasando en el flujo a la hora de interactuar, en este caso. Y entre otras conclusiones, puedo anexar que estos tipos de reactores son difíciles de estudiar debido a la existencia de dos fases distintas. Entonces, cuando son dos fases distintas es más complejo, y que ocurre simultáneamente un proceso de difusión y de reacción química, ya que la fase gaseosa se disuelve en la fase líquida, reaccionando con algunos de los componentes de la misma. Entonces, todo este tipo de interacción que se está dando es bastante compleja, porque uno hay que estar en debido control para poder determinar o mantener ese margen. Y una de las cosas más importantes es que dependiendo de la velocidad y de la transferencia de materia, se puede estudiar estos reactores de dos maneras: transferencia de materia sin reacción y transferencia de materia con reacción no muy lenta. Entonces, siempre es recomendable que todo proceso lleve una reacción, ¿verdad? Porque son los que permiten que puedan interactuar otros líquidos, aunque en conclusión no se puede omitir ciertas cosas que nosotros podemos determinar también, porque la velocidad de reacción se puede dar tanto en las transferencias de materia en el gas y el líquido, determinar cómo están interactuando. Y pudimos lograr nuestro objetivo, que era la parte de los cálculos, que pudimos identificar los valores de las concentraciones y los resultados obtenidos. Entonces, esto es todo, chicos, por el video, y muchas gracias.